¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar principalmente de qué pruebas de hipótesis tienen que utilizar ustedes en los 25 ejercicios que les subió la profe en un PDF. ¿Bien? Para eso vamos a utilizar una tablita que yo ya se las dejé en el Drive, cuya explicación de cada uno de sus componentes también está subido ya en una grabación, en la primera parte. Entendiendo que ustedes ya vieron eso o que ya saben cuándo es un diseño de antes y después, un diseño de emparejamiento, a qué hace referencia la categoría de variables, nosotros podemos utilizar entonces esa tablita para poder identificar correctamente qué prueba de hipótesis utilizar en cada uno de los ejercicios que se presenta en los distintos enunciados propuestos por la cátedra. ¿Ok? Bien. A ver, estos son los 25 ejercicios. Acá el último incluso la profe le agregó un índice, creencias sobre cómo debe ser un alumno universitario, errores de ortografía a partir del uso del celular e internet, de padres profesionales e hijos profesionales, y así en total 25 ejercicios. Es probable que la profe utilice uno de estos para su parcial o para el recuperatorio, o uno bastante similar. La verdad, los profes no son bastante creativos que digamos a la hora de crear un ejercicio para un examen. No va a ser nada del otro mundo a comparación de todo lo que están aquí. Y van a notar que hay una prueba de hipótesis que se repite bastante en cada uno de estos ejercicios. ¿Ok? Bien, yo lo que voy a hacer es leerles el enunciado. Les voy a pedir a ustedes que cuando termine de leer el enunciado pongan pausa el video e identifiquen por ustedes mismos cuál es la variable, cuál es la muestra, cuáles son las categorías de esa variable y cuál es el diseño que se está proponiendo dentro del enunciado, ¿bien? Para trabajar los datos de la muestra. Yo quiero que ustedes identifiquen esas cuatro cositas porque son lo más importante para empezar a diferenciar cada una de las pruebas de hipótesis. ¿Bien? Así que pongan pausa y luego yo voy a seguir explicando cada uno de esos apartados en los distintos enunciados. Bien, esta es la tablita, ustedes ya la tienen subida al Drive. Así que bueno, comencemos con el primer ejercicio. Problema 1. Creencias sobre cómo debe ser un alumno universitario. Un grupo de psicólogos educacionales se propusieron investigar cuáles eran las creencias que tenían los alumnos de la Universidad Católica de Salta de la Facultad de Arte y Ciencias en el año 2004, sobre cómo debería ser una persona para poder realizar la carrera universitaria en tiempo y forma. El fin de la investigación era tener en cuenta cuáles eran estas creencias para luego ver qué implicancias traían las mismas en el rendimiento académico de los alumnos. Los psicólogos supusieron que la mayor cantidad de alumnos pensaba que había que ser una persona muy inteligente para poder terminar la carrera en tiempo y forma. Para tal fin se tomó una muestra de 200 alumnos, eligiendo al azar 80 alumnos de psicología, 80 alumnos de comunicación social, 20 alumnos de inglés y 20 de filosofía. Los resultados fueron los siguientes: 80 alumnos creían que había que ser una persona muy inteligente, 20 que se necesitaba suerte, 40 que se requería de mucha responsabilidad y dedicación, 10 que era cuestión de asistir a todas las clases, 20 que se necesitaba dinero para poder tener la cuota al día y 30 que era cuestión de picardía para poder zafar. Para probar la hipótesis se trabajará con un alfa 0,03. Bien. Ya saben, pongan pausa, identifiquen cuál es la variable, cuál es la muestra y cuáles son las categorías de la variable. Ok, ¿cuál es la variable que se está buscando estudiar acá? Principalmente, ¿cuál es la creencia que tienen los alumnos de la Universidad Católica de Salta con respecto a cómo debería ser una persona para poder realizar la carrera en tiempo y forma? Eso es lo que se está buscando estudiar acá, esa es la variable. ¿Cuál es la creencia que tienen los alumnos de la Universidad Católica de Salta con respecto
a cómo debería ser una persona para poder terminar la carrera en tiempo y forma. Ok, ¿cuál es la muestra de esta investigación? La muestra está formada por 200 alumnos, 80 de los cuales son de psicología, 80 de comunicación social, 20 de inglés y 20 de filosofía. Ok, ¿cuáles son las categorías de la variable? Con categorías de la variable ya sabrán que hace referencia a cuáles son las respuestas con respecto a lo que yo estoy buscando estudiar. Bien, yo en la primera grabación que les hice les di un ejemplo con respecto a una variable. Por ejemplo, yo quiero estudiar cuál es la preferencia con respecto a películas de los estudiantes de estadística, por ejemplo. Bien, esa es mi variable, eso es lo que yo busco estudiar. Ahora, las respuestas que me van a dar los participantes con respecto a esa pregunta van a ser las categorías que yo voy a aceptar. Yo prefiero ver películas de terror, yo prefiero ver películas de acción, yo prefiero ver películas de drama, etcétera, etcétera. Esas son las respuestas, las categorías de la variable. Bien, en este caso, con respecto a esta pregunta a las creencias, la variable que se está buscando estudiar, van a tener que 80 creen que había que ser una persona muy inteligente, ahí tiene una categoría, 20 que se necesita suerte, segunda categoría, 40 que se requería de mucha responsabilidad y dedicación, tercera categoría, 10 que era cuestión de asistir a todas las clases, cuarta categoría, 20 que se necesitaba dinero para tener la cuota al día, quinta categoría, y 30 que eran cuestión de picardía, bien, sexta categoría. Tiene 6 categorías esta variable, 6 respuestas que dieron la totalidad de la muestra de mis participantes. Bien, acá el ejercicio está formado por una sola muestra, que son los 200 alumnos. He visto que muchos tienden a confundirse cuando leen acá que dice al azar 80 alumnos de psicología, 80 de comunicación social, 20 de inglés y 20 de filosofía. Y tienden a decir, esto es más que una muestra. Esto en realidad está formada por, bueno, psicología, social, inglés, filosofía, 4 muestras en total. Y tienden a decir, bueno, entonces si son más de 2 muestras, debe ser chi cuadrada de 2 por k o la extensión de la mediana, por ejemplo. Bien, no es más de una muestra. ¿Por qué? Porque principalmente cuando se hace uso de más de una muestra, yo tengo los datos exactos de cada una de esas muestras. Bien, si nosotros dijéramos que esto es más de 2 muestras, más de una muestra, nosotros tendríamos que tener las respuestas de estas variables separado para cada una de estas muestras. Es decir, que los datos tendrían que decir, por ejemplo, de los 80 de psicología, 20 de esos 80 consideran que hay que tener suerte. 20, los otros 20 que hay que tener mucha dedicación. Otros 20 que hay que asistir a todas las clases y así sucesivamente. De los 20 de inglés, entonces yo tendría que tener los datos de la siguiente forma. 5 de esos 20 que hay que ser inteligente. Los otros 5 que se necesita suerte, los otros 5 que se necesita responsabilidad y dedicación y así sucesivamente. Bien, yo tengo que tener los datos exactos de cada una de esas muestras si es que quiero trabajar con chi cuadrado de 2 por k o con la extensión de la mediana. En este caso no lo tengo. Bien, acá simplemente está haciendo como una especie de aclaración de dónde se sacó la muestra, de dónde se formó, de dónde provienen todos esos participantes. Pero la información que se obtuvo de los participantes se generalizó. Se fue diciendo que, bueno, de
estas, de estas facultades, de estas carreras de las cuales se sacaron los participantes, se tiene en cuenta simplemente que entre todos contestaron que 80 hay que ser una persona inteligente, 20 que hay que tener suerte, 40 que se requiere de mucha responsabilidad y dedicación. Entonces se formó una sola muestra únicamente, conformada por 200 alumnos. ¿Ven? Por eso es una sola muestra. Ahora, si es una sola muestra, nosotros tenemos dos pruebas principalmente. Vamos a tener a la binomial y vamos a tener a la chi cuadrada, que ya saben, son las dos únicas pruebas que trabajan con una sola muestra, como dice acá. ¿Ven? Ahora, el punto clave para diferenciar binomial y chi cuadrada es tener en cuenta las categorías de la variable. Van acá al último y dice categorías de la variable. Binomial trabaja con dos categorías, mientras que chi cuadrada trabaja con más de dos. ¿Y cuántas categorías de variable tengo yo acá? Tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco y tengo seis. 6 respuestas diferentes con respecto a cuál es la creencia que tienen los alumnos con respecto a cómo tiene que ser una persona para terminar una carrera universitaria en tiempo y forma. Bien, entonces si tengo más de dos categorías de variable, me quedo con esta de aquí, que ¿quién es? Es la chi cuadrada. Bien, más de 2, chi cuadrada. ¿Okay? Binomial no, porque trabaja solamente con dos categorías nada más. Vamos con el otro ejercicio. Errores de ortografía a partir del uso del celular e internet. Un equipo de psicólogos educacionales querían investigar si a partir del uso del celular y de internet había incrementado la cantidad de errores de ortografía en los alumnos de segundo año de EGB2. Suponiendo que si se había incrementado, para tal fin se tomó dos muestras de la escuela número 5043 de las calificaciones en el área de ortografía. Bien. Una muestra era del año 2000 y la otra de 2005. Para poder llevar a cabo esta investigación se necesitó aparear a los sujetos de una muestra con los de otra, lo cual se hizo a partir del coeficiente intelectual y del rendimiento académico. Los resultados fueron los siguientes. La pareja 1 en el año 2000 tenía una calificación de 8, en el año 2005 de 6, la pareja 2 en el año 2007 y en 2005 5, la pareja 3, pareja 4, con los siguientes datos. ¿Bien? Acá podemos notar algo a simple vista, ¿bien? Que es el emparejamiento principalmente. Acá dice que para poder llevar a cabo esta investigación se necesitó aparear, es lo mismo que emparejar, a los sujetos de una muestra con los de otra. Ok, ahora, ¿cuál es la variable, cuál es la muestra y cuáles son las categorías de esa variable? La variable principalmente aquí es la cantidad de errores de ortografía en los alumnos de segundo año de EGB2. ¿Bien? Eso es lo que se está buscando estudiar aquí. Principalmente se busca hacer una comparación entre una muestra del año 2000 y otra muestra del año 2005, pero con respecto a los errores de ortografía. Y aquí dice que para tal fin se tomó dos muestras de la escuela 5043 de las calificaciones en el área de ortografía. Ok. Vamos a tener aquí un diseño de apareamiento entonces, un diseño de emparejamiento. ¿Quiénes son las pruebas que trabajan con ese tipo de diseño? Vamos aquí y vamos a ver que con un diseño de emparejamiento van a tener a signos, van a tener a Wilcoxon y van a tener a Walsh. Las tres únicas pruebas que trabajan con este tipo de diseño. Ahora, ¿cuál es la variable que ya dijimos que es la cantidad de errores de ortografía? Pero ¿cuáles son las categorías de respuesta de esa variable? Principalmente van a tener acá que son las calificaciones. Hay una calificación de 8, hay una calificación de 6, hay una calificación de 7, hay una calificación de 5 y así sucesivamente. Por cada pareja hay una calificación distinta. Bien.
Esas son las categorías de respuesta. Con que hay una calificación de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Todas esas son categorías de la variable, porque lo que se está buscando aquí medir es la cantidad de errores de ortografía. Un error, dos errores, tres errores. ¿Cuántos errores cometiste vos? Yo cometí 3 errores. ¿Cuántos cometiste vos? Yo cometí 4 errores. Son las respuestas que te están dando los individuos con respecto a la variable que vos estás estudiando. ¿Okay? Entonces tenemos más de 2 categorías de respuesta. Y vamos acá a la tablita y van a ver que estos 3 diseños trabajan con 2 o más categorías de respuesta. Van a ver también que son datos no agrupados. ¿Por qué son no agrupados? Porque específicamente yo conozco la respuesta de cada uno de estos participantes. ¿Bien? Por eso son no agrupados. Y ahora vamos con la diferencia clave entre los tres. Signos trabaja con una variable que es de naturaleza cualitativa. Wilcoxon con una variable que es de naturaleza arbitrariamente cuantitativa y Walsh con una que es cuantitativa. Vamos a descartar a signos porque acá principalmente se está trabajando con una variable numérica, ¿bien? No es cualitativa como tal. Y vamos a ver que la variable hace referencia a la cantidad de errores de ortografía principalmente. ¿Ven? Es una variable que tiene una naturaleza cuantitativa. Un error, 2 errores, 3 errores, 4 errores. Es totalmente cuantificable. No es arbitrariamente cuantitativa como tal, porque no se cuantificó por métodos arbitrarios, por así decirlo, ¿bien? Así que vamos a descartar también a Wilcoxon. ¿Quién vamos a tener? Por último, vamos a tener a Walsh. Walsh, quien trabaja con un diseño de emparejamiento, que trabaja con una variable cuantitativa, que trabaja con más de 2 categorías y que trabaja con un n de 4 a 15. Bien. ¿Cuántas parejas son? Son en total 8 parejas, entra dentro del n. Ya saben que aunque sean 2 personas que están dentro de una pareja, cuenta como un solo individuo, ¿bien? Así que por más que sean 16 personas dentro de estas 8 parejas, simplemente se trabaja con un n de 8 nada más. Entra dentro de los requisitos para poder trabajar con Walsh y también son datos no agrupados. ¿Ya? En este caso nosotros tenemos que optar por utilizar la prueba de Walsh principalmente. Problema 3. De padres profesionales, hijos profesionales. Unos psicólogos dedicados a la psicología clínica suponían que los hijos que tenían padres que habían obtenido título universitario lograrían terminar la carrera universitaria y convertirse en profesionales también. Esto se debía a la identificación que los hijos presentaban hacia los padres. Para probar tal hipótesis se tomó una muestra de 20 hijos ya adultos de padres profesionales. Los resultados fueron los siguientes: 14 eran profesionales y 6 no lo eran. Para probar tal hipótesis se trabajará con un alfa igual a 0,05. Bien, ¿cuál es la variable que se está buscando estudiar aquí? Pongan pausa y vayan respondiendo también la muestra y las categorías de esa variable. La variable que se está buscando estudiar acá es que si los hijos que tenían padres que habían tenido un título universitario lograrían terminar la carrera universitaria y convertirse en profesionales también. Es decir, la identificación que tienen esos hijos con respecto a sus padres. Si es que sienten una identificación, entonces se está infiriendo que ellos van a terminar una carrera universitaria como tal. Para probar esta investigación que se hizo, se tomó una muestra de 20 hijos ya adultos de padres profesionales y los resultados fueron que 14 eran profesionales y 6 no lo eran. Bien. La variable entonces que se está buscando estudiar es que si los hijos se identifican con sus padres profesionales y si eso va a influir a la hora de que ellos se conviertan propiamente en profesionales.
Se tomó una muestra de 20 hijos ya adultos de padres que eran profesionales y como categoría de respuesta a esa variable yo tengo que 14 de esos hijos se convirtieron en profesionales y 6 no tuvieron un título universitario. En este caso yo estoy trabajando con una muestra simplemente, tal como lo dice este enunciado, se tomó una muestra. ¿Quiénes son los que trabajan con una muestra? Vamos a tener que es binomial y que es chi cuadrada. Ok, la diferencia fundamental entre estos dos son las categorías de la variable. Binomial trabaja con 2 y chi cuadrada con más de 2. ¿Cuántas categorías de respuesta de variable hay acá? Simplemente 2 nada más. Que o sos profesional o no lo sos. Y dentro de esas categorías 14 sí lo son y 6 no lo son. Tengo solamente 2 categorías, así que descarto chi cuadrada porque trabaja con más de 2. Entonces en este caso me quedo con la prueba binomial simplemente. Y bueno, de paso, para tener en cuenta el n también, trabaja binomial con un n de 5 a 25. Y el n de esta investigación es de un total de 20 únicamente. Así que se puede trabajar tranquilamente con esta prueba de hipótesis. Problema número 4. Confianza hacia el padre y la madre. Los psicólogos clínicos suponen que los hijos de 6 años de edad tienen mayor confianza a la madre que al padre. Suponen que eso se debe a que las madres suelen ser más comprensivas, tolerantes y afectivas que los padres, además de la relación que se da entre la madre y el hijo varón por el complejo de Edipo. Para probar tal hipótesis se toma una muestra de 15 niños a los que se les aplicó un test psicológico que mide la confianza en una escala del 1 al 10. Los resultados fueron los siguientes. Juan tiene 8 de confianza a su madre y 7 al padre. Lucas 7 a la madre y 5 al padre. Pedro 10 a la madre y 8 al padre. Mario 5 a la madre y 7 al padre. Y así sucesivamente, cada chico con su propio nivel de confianza hacia el padre y a la madre. Para probar tal hipótesis se trabajará con un alfa igual a 0,05. Bien, pongan pausa, digan cuál es la variable, la muestra y las categorías de respuesta de la variable. ¿Cuál es la variable que se está buscando estudiar acá? Es la confianza. ¿Bien? ¿Cuál es la confianza que tienen los niños con respecto a su madre y a su padre? ¿Cuál es la muestra? La muestra que se tomó son simplemente hijos de 6 años de edad. Bien, no aclara de dónde se sacó exactamente, simplemente se dice que son niños de 6 años nada más. Bien, y acá también van a ver que aquí dice que para probar la hipótesis se aplicó un test psicológico que mide la confianza en una escala del 1 al 10. Bien, ¿qué me está diciendo eso? La confianza de por sí es una variable de naturaleza cualitativa, pero por un método arbitrario, en este caso por un test psicológico, esa variable se cambia a una cuantitativa. Pasa a tener un valor numérico, en este caso de una escala del 1 al 10. Bien, vamos a tener acá que Juan tiene 8 de confianza a su madre y 7 al padre. ¿Qué diseño sería este? ¿Sería un antes y después? ¿Sería un diseño de emparejamiento? ¿Dos poblaciones diferentes? ¿Dos tratamientos diferentes? Bien, no es un diseño de antes y después porque no es que se le pregunta a Juan ¿cuánta confianza tenés a tu madre? Y luego se espera tanto tiempo para volver a preguntar ¿cuánta confianza tenés a la madre? No es un diseño de antes y después. ¿Es un diseño de dos poblaciones distintas? No, porque se está trabajando con el mismo individuo principalmente. ¿Es un diseño con dos tratamientos diferentes? No, porque la variable que se está buscando estudiar es la misma, no se cambia la variable. Cuando hacen dos tratamientos diferentes, a una muestra se le aplica una variable y a la otra muestra se le aplica otra variable. O a una muestra una variable y a la otra muestra no se le aplica nada. En este caso yo tengo una misma muestra con una misma variable. ¿Bien? Por eso no son dos tratamientos diferentes.
Entonces tenemos un diseño por emparejamiento principalmente. ¿Qué se está emparejando acá? Se está emparejando las respuestas con respecto a cada uno de estos chicos a la variable que se está buscando estudiar. El emparejamiento sería Juan con la confianza hacia la madre y la confianza hacia el padre principalmente. Entre esos dos datos, para que yo pueda establecer una diferencia entre cuál es el nivel de confianza entre uno y el otro. ¿Bien? Es un diseño entonces de emparejamiento. ¿Quién trabaja con este tipo de diseños? Van a tener a Signos, van a tener a Wilcoxon y van a tener a Walsh. Bien, la variable aquí es de naturaleza cualitativa, ¿bien? Pero no se trabaja simplemente de esa forma, se trabaja de forma numérica por medio de la aplicación de un test. Así que yo ya tengo que descartar Signos, porque esta solamente trabaja de forma cualitativa. Voy a descartar a Walsh porque no es una variable propiamente de naturaleza cuantitativa, y Walsh sí o sí tiene que ser en un principio cuanti, y me quedo con Wilcoxon únicamente. Wilcoxon porque trabaja con una variable arbitrariamente cuantitativa, como ya saben, se cuantificó esa respuesta de la autoestima en base a un test de forma numérica. También porque hay más de dos categorías. ¿Cuáles son las categorías en este caso? La respuesta con la confianza. Una categoría es 8, otra categoría es 7, otra categoría es 5. Básicamente aquí hay 10 categorías de respuesta, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Qué más tenemos acá? Son datos no agrupados porque conozco las respuestas de cada uno de estos individuos, incluso tengo su nombre, y es un n que va de 6 a 25. En este caso esta muestra está formada por 15 chicos. ¿Bien? Es totalmente un ejercicio que se va a resolver por una prueba de Wilcoxon, ya que trabaja con un diseño de emparejamiento y una variable que es de naturaleza arbitrariamente cuantitativa. Ejercicio 5. Consecuencias que trae el ADD y la hiperquinesia en el rendimiento escolar. Un equipo de psicólogos educacionales se propusieron investigar cuál de los dos problemas de aprendizaje, déficit de atención dispersa ADD o la hiperquinesia, traía mayores consecuencias en el rendimiento escolar de los alumnos. Estos psicólogos supusieron que ambos problemas de aprendizaje traían las mismas consecuencias en el rendimiento escolar. Para tal fin se tomó una muestra de 18 alumnos de la escuela número 5076 de segundo año de nivel de GB2. Se formaron parejas de acuerdo al coeficiente intelectual y cada pareja estaba formada por un alumno que padecía ADD y el otro hiperquinesia. Los resultados fueron los siguientes: en 7 parejas se observó que el ADD traía mayores consecuencias, en 10 parejas se observó que la hiperquinesia traía mayores consecuencias, mayores problemas de rendimiento escolar, y solo una pareja presentaba iguales consecuencias en el rendimiento escolar. Para probar tal hipótesis se trabajará con un alfa igual a 0,05. Bien, pongan en pausa cuál es la variable, cuál es la muestra y cuáles son las categorías de esa variable. La variable principalmente aquí es cuál de los problemas de aprendizaje trae mayores consecuencias. Eso es lo que se está buscando estudiar acá. ¿Cuál de los dos problemas de aprendizaje va a traer mayores consecuencias en todo lo que es el rendimiento escolar? Para probar esto, se toma una muestra de 18 alumnos de la escuela número 5076, esta es la muestra, y se forman parejas de acuerdo al coeficiente intelectual, y cada pareja estaba formada por un alumno que padecía ADD y otro hiperquinesia. Ok. ¿Qué es lo que se está buscando medir acá entonces? ¿Cuál va a traer mayores consecuencias, si el ADD o la hiperquinesia? Para esto se toma dos muestras, por así decirlo. Ya sé que acá dice una muestra de 18 alumnos, pero acá van a ver que dice que se forman parejas de acuerdo al coeficiente intelectual y que cada una de esas parejas estaba formado por un alumno que padecía ADD y el otro que padecía hiperquinesia.
Entonces, en una pareja está uno que tiene ADD y uno que tiene hiperquinesia. En la otra pareja lo mismo y así sucesivamente. Todo para estudiar qué enfermedad, qué problema de aprendizaje trae mayores consecuencias en el rendimiento escolar. ¿Cuáles son las categorías de la variable? Las categorías son tres. La primera es que el ADD trae mayores consecuencias, esa es una categoría. Que la hiperquinesia trae mayores consecuencias y que se presentan iguales consecuencias en el rendimiento escolar. Tienen tres categorías. El ADD mayores consecuencias, la hiperquinesia mayores consecuencias y que los dos traen por igual las mismas consecuencias. ¿Bien? Las categorías de la variable siempre van a estar relacionadas con la propia variable. Ok. Vamos a tener en cuenta que lo más importante aquí es que se formaron parejas, entonces tenemos que buscar a las pruebas que trabajan con ese tipo de diseño. Y nuevamente vamos a tener a Signos, vamos a tener a Wilcoxon y vamos a tener a Walsh. En este caso, el hecho de estudiar problemas de aprendizaje, cuál trae mayores consecuencias, la naturaleza de la variable es cualitativa, porque no está siendo expresada por medio de números. No se vayan a confundir con el número de la pareja, ¿bien? Eso forma parte de la muestra y nosotros tenemos que tener en cuenta la variable en sí, no la muestra. La variable entonces es de naturaleza totalmente cualitativa, así que vamos a descartar a Wilcoxon ya que esta es cuantificable y vamos a descartar a Walsh porque esta es naturalmente cuantitativa. Signos, además de trabajar con una variable cualitativa, trabaja con una que es ordinal. Es ordinal esta variable porque se puede establecer un orden con respecto a quién trae mayores consecuencias que el otro. ¿Bien? Si se está buscando estudiar problemas de aprendizaje, cuál de los dos trae mayores consecuencias, yo puedo establecer un orden diciendo que primero va el que trae mayores consecuencias y luego va el que trae menores consecuencias. O en este caso con las tres categorías de respuestas. Primero iría mayores consecuencias por parte del ADB, luego iría mayores consecuencias por parte de la hiperquinesia y luego iría igual de consecuencias por parte del rendimiento escolar. Esa variable como tal tiene un orden, yo puedo establecer entre las dos muestras quién es mayor que quién. Y eso es lo que busca medir principalmente la prueba de los signos. Entonces me voy a quedar con esta prueba de aquí. Signos además trabajan con un n de 5 a 25 y en este caso las parejas son 18. Hay datos no agrupados porque conozco las respuestas de cada una de esas parejas y hay más de dos categorías de respuesta con respecto a la variable, que son 3 en total en este caso. Ejercicio 6. Infidelidad en los salteños o en los porteños. Un grupo de psicólogos quería investigar quiénes eran más infieles, si los salteños o los porteños. Suponían que los salteños eran más infieles, puesto que al ser una provincia más chica, para ser infiel se requiere de mayor cuidado para que los demás no hablen de uno, lo que a su vez provocaba más adrenalina. Para tal fin se tomó dos muestras, una formada por 15 salteños y otra formada por 20 porteños. De los 15 salteños, 11 eran infieles y 4 no. De los 20 porteños, 10 eran infieles y 10 no lo eran. Para probar tal hipótesis se trabajará con un alfa igual a 0,01. Ok, ¿cuál es la variable aquí? La variable que se está buscando estudiar es la infidelidad. ¿Cuáles son las respuestas de esa variable? Si es infiel o si no lo es. Tengo dos categorías de respuesta por esta variable. ¿Y cuáles son las muestras? Vamos a tener que aquí dice que se tomaron dos muestras, una conformada por 15 salteños y otra formada por 20 porteños. Ok. Para poder determinar exactamente si se tratan de dos muestras relacionadas y dos muestras independientes,
Yo siempre opino que es importante ver cuáles son los diseños que trabajan cada una de esas dos muestras. Dos muestras relacionadas trabajan con un diseño de antes y después y por emparejamiento. Acá no hay un emparejamiento, ¿bien? Para que haya un emparejamiento, yo sí o sí necesito que ambas muestras estén conformadas por la misma cantidad de individuos. Es decir, que de un lado yo tendría que tener 15 salteños y del otro lado tendría que tener 15 porteños. Y de hecho el propio ejercicio me tendría que decir, para trabajar los datos se van a formar parejas conformadas por cada individuo de cada una de las muestras. No lo plantea de esa forma, así que no hay emparejamiento. No hay un antes y después, porque para eso yo tengo que tener en cuenta una misma muestra en dos momentos distintos. Es decir, por ejemplo, que tendría que haber tomado la muestra de 15 salteños, preguntarles si son infieles o no lo son, y a las 4 semanas, por ejemplo, volverles a preguntar si eran infieles o no. No pasó eso, no hay un antes y después. Si no hay antes y después, y si no hay emparejamiento, entonces no son dos muestras relacionadas, son dos muestras independientes en este caso. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que cada una de estas muestras está conformada por un n distinto. En este caso, hay 15 salteños de una muestra y 20 porteños de la otra. Las muestras relacionadas siempre trabajan con el mismo n en ambas muestras, sí o sí. ¿Eh? Dos muestras independientes no les importa eso. Para dos muestras independientes puede ser que el n sea igual en ambas muestras, o puede ser también aceptable que haya un n de 20 en una muestra y un n de 15 en la otra, distinto. En este caso entonces vamos a tener dos muestras independientes, ya que por descarte sabemos que si no hay antes y después y no hay emparejamiento, no son dos muestras relacionadas. ¿A quiénes tenemos en las independientes? Tenemos a Fisher, tenemos a las frecuencias esperadas, tenemos a la chi cuadrada de 2 por 2 y tenemos a la mediana. Bien, hagamos por descartes cada una de estas muestras. La mediana, por ejemplo, trabaja con datos que no están agrupados. ¿Bien? Es decir, que yo tengo que tener en cuenta la respuesta de cada uno de esos individuos por separado. En este caso no están separadas, simplemente están agrupadas. 11 consideran que son infieles, 4 no. 10 consideran que son infieles y 10 no. Están totalmente agrupados los datos dentro de cada una de esas categorías de respuesta de la variable. Para que sea no agrupado yo tengo que tener el dato exacto de cada una de esas personas y no lo tengo. En este caso entonces voy a descartar a la mediana como tal. Me quedo entonces con Fisher, la frecuencia esperada y chi cuadrada de 2 por 2. Van a ver que estas trabajan con la misma variable, que tienen la misma categoría de respuesta de esa variable, de 2, que trabajan con los mismos diseños, que trabajan con datos agrupados, pero lo principal a tener en cuenta para diferenciar independiente es el n, es el total de los miembros de esa muestra. Fisher trabaja con un n de 20 o menos, la frecuencia esperada con un n entre 20 y 40, y chi cuadrada de 2 por 2 con un n de 40 o más. ¿De cuánto es el n en estas dos muestras? Hay que tenerlo en total con respecto a cada dato de cada muestra, ¿no? 15 más 20 da un total de 35. 35 es más de 20, así que ya no es Fisher. 35 es menos que 40, así que tampoco es chi cuadrada de 2 por 2. Me quedo con las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas no es una prueba como tal, simplemente es un procedimiento para determinar qué prueba voy a utilizar, si voy a utilizar la prueba de Fisher o la de chi cuadrado. Bien, la frecuencia esperada consiste en multiplicar los totales marginales superiores por los laterales dividido el total de la muestra. En base a eso yo voy a tener 4 operaciones distintas y se dice que si esas 4 operaciones dan un resultado de 5 más, se resuelve por chi cuadrado de 2 por 2. Pero si uno solo de esos resultados da un resultado menor a 5, se resuelve por Fisher directamente. Eso ya dependerá de qué resultado dé, pero en un principio se tiene que calcular en este ejercicio las frecuencias esperadas. Ejercicio 7. Casado y soltero.
Un equipo de psicólogos clínicos suponían que el hombre cuando estaba casado era más atractivo y seducía más a las mujeres que siendo soltero. Para probar tal hipótesis se tomó una muestra de 30 hombres a los cuales se le encuestó en un pub. Los resultados fueron que antes de casarse 21 se sentían atractivos y 9 no. Después de casarse 18 se sentían atractivos y 12 no atractivos. Ok. En este caso, bueno, ¿cuál es la variable que se está buscando estudiar acá? La muestra y de cuáles son las categorías de respuesta de esa variable. Bien, vamos a tener en cuenta que la variable es... ¿dónde está? ¿Cómo se supone el hombre cuando está casado? ¿Bien? ¿Cuál es la percepción del hombre en este caso? La percepción es la variable y cuáles son las categorías de respuesta son que hay hombres que se perciben atractivos y hay otros que no. ¿Okay? Esas son las categorías de la respuesta. Ya saben que la variable comienza como una pregunta general. ¿Cómo se supone que sos? ¿Cómo te estás suponiendo que sos antes de casarte y después de casarte? ¿Bien? ¿Y cuáles son las categorías de respuesta? Yo me supongo que soy atractivo, yo me supongo que no soy atractivo directamente. Esas son las categorías. La muestra, ¿cuál es la muestra? Son simplemente 30 hombres, nada más. No se está especificando de dónde se sacó ni nada por el estilo. Lo único a tener en cuenta es que son 30 hombres que con el tiempo se van a casar y yo voy a tener otro tipo de muestra. Ahora, ¿cuántas muestras son? Primero que nada, es una muestra que en un momento antes de casarse se les hizo una pregunta. ¿Cómo te percibís, cómo te supones en este momento de tu vida con respecto a si te sentís atractivo o no? Y esos hombres, 21 responden que se sienten atractivos y 9 que no. Un total de 30 personas. Eso es en un primer momento. Pasaron 2 semanas o 3 semanas o el tiempo que sea, ellos se casaron, hicieron las actividades que hayan realizado y se está esperando que en un segundo momento ellos probablemente cambien las respuestas que dieron en el primer momento. Para eso, después de casarse como tal, se llama a los mismos 30 sujetos y se les vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Cómo te percibís ahora que ya te casaste? Y 18 dice que se sienten atractivos y 12 que no se sienten atractivos. A simple vista podemos ver que aumentaron las personas que no se sienten atractivas. Entonces los investigadores ya van a notar que hubo un cambio de respuesta. Esto es un diseño de antes y después. Se toma una muestra antes de que la persona se case y se toma la misma muestra después de que se case. ¿Bien? Ok, es un diseño de antes y después entonces, y lo más importante tener en cuenta para que se cumpla ese diseño es que la muestra tiene que estar conformada por los mismos individuos y vamos a tener que de hecho los 30 individuos tomados en el primer momento fueron tomados los mismos 30 individuos en el segundo momento. ¿Quiénes trabajan con un antes y después? Acá vamos a tener en cuenta entonces a McNemar, antes y después, vamos a tener a Signos, vamos a tener a Wilcoxon, vamos a tener a Walsh. Bien, ¿cómo es la variable en este caso que se está estudiando? Vamos a darle bolilla a esta columna de acá. No es cuantitativa, no está siendo cuantificado ningún valor, por lo tanto descartamos a Walsh. No es arbitrariamente cuantitativa, tendría que tener un valor numérico la variable, así que descartamos a Wilcoxon también. Y nos quedamos con Signos y con McNemar. Los dos trabajan con una variable que es principalmente cualitativa. Bien, ahora, la diferencia principal entre McNemar y Signos es con respecto a si la variable cualitativa es ordinal o si es nominal. Van a ver que tanto McNemar como Signos trabajan con ordinal y eso ya depende del propio investigador. Las dos pruebas pueden trabajar con ese tipo de variable, pero cuando es ordinal es muchísimo mejor
trabajarla mediante la prueba de los signos directamente antes que por McNemar. ¿Bien? Ahora, en este caso, las respuestas de esas variables son principalmente si se sienten atractivos y si se sienten no atractivos. Como tal, es una variable que no tiene un orden. Yo no puedo proponer que los atractivos son más que los que no son atractivos. ¿Bien? Tampoco que los no atractivos son más que los atractivos. Bien. Es una variable que como tal no posee un orden, es una variable nominal. ¿Y quién trabaja con una variable nominal entre estos dos? McNemar. Entonces ya voy descartando signos. McNemar trabaja con dos categorías, cumple el requisito enunciado, porque las únicas dos categorías es que si se sienten atractivos o no directamente. Es una variable nominal porque no tiene un orden propiamente. Son datos agrupados en este caso, porque no conozco la respuesta en particular individual de cada uno de estos sujetos. El n no importa. Y bueno, básicamente con estas características ya puedo decir que es una prueba de McNemar. Ejercicio 8. Contribución genética y ambiental en el desarrollo intelectual. Para la ciencia, los gemelos constituyen una situación experimental muy clara para investigar la contribución relativa de los genes y el ambiente. Se realizaron muchos experimentos sobre el papel de la genética en la determinación de la inteligencia. El investigador supone que si el medio ambiente en el que se crían influye sobre el desarrollo de la inteligencia, es más probable que dos gemelos idénticos criados juntos como grupo control tengan un desarrollo intelectual similar que dos gemelos idénticos creados por separado. Para medirlo se tiene en cuenta el coeficiente de correlación entre el CI de ambos miembros de par de gemelos. Se aparearon los gemelos teniendo en cuenta el grado de respuesta psicomotriz brindado por cada par, siendo estos bebé los datos los siguientes. Primer par de gemelos, los gemelos Pérez, creados juntos, presentaron un R de 0,89 y se compararon con los gemelos Luna, criados separados, cuya R es de 0,78. Bien. No voy a leer los otros datos porque simplemente son las respuestas de cada una de estas parejas. ¿Y cuál es la variable que se está buscando estudiar acá? Principalmente el investigador está suponiendo que el medio ambiente es el que influye, en el que se cree influye sobre el desarrollo de la inteligencia. Y es más probable que dos gemelos idénticos creados juntos tengan un desarrollo intelectual similar que dos gemelos idénticos criados por separado. Bien, la variable entonces es si el hecho de que sean criados juntos, el hecho de que dos gemelos criados sean criados por separados, va a influir en todo lo que es el desarrollo de la inteligencia. ¿Okay? Entonces esa es la variable como tal, el desarrollo de la inteligencia. Si les cuesta identificar la variable a simple vista, pueden tener en cuenta cuáles son las respuestas que se están obteniendo de cada uno de los individuos de la pareja. Por ejemplo, acá van a ver que se dice que se presenta un R de 0,89, un R de 0,78. Estas dos son las categorías de la variable. ¿Y estos dos a qué se referencian? Al coeficiente de correlación entre el CI. ¿Ven? Es lo que hace referencia a el grado de inteligencia de una persona. ¿Okay? Bien, el grado de desarrollo de inteligencia de una persona con sus respuestas van a ser las variables que se está buscando estudiar en este ejercicio. Entonces, hay más de dos categorías de respuestas porque hay unos gemelos que tienen 0,89, otros 0,78, allá tienen dos categorías. Hay uno que tiene 0,75, ya es otra categoría. 0,94, otra categoría, y así sucesivamente. Bien, acá hay que tener en cuenta también que se aparearon los pares de gemelos, es decir, que es un diseño de emparejamiento. ¿Y cuáles son las pruebas que trabajan con este tipo de diseño? Nuevamente vamos a tener a signos, vamos a tener a Wilcoxon y vamos a tener a Walsh. Son las tres únicas pruebas que trabajan con este tipo de diseño. Bien, la diferencia va a estar en que signos trabaja con una variable cualitativa,
Esto, el enunciado no está trabajando como tal con una variable de naturaleza cualitativa en la comparación, así que descarto signos. Me quedo Wilcoxon con Walsh, los dos trabajan con una variable quant, pero Wilcoxon con una arbitrariamente cuantitativa y Walsh con una cuantitativa. El coeficiente de inteligencia de una persona se mide en base a varios exámenes como tal. Bien, por medio de un método arbitrario, que son los exámenes, que son test, se logra cuantificar una característica cualitativa de un individuo. El coeficiente de inteligencia mide varios aspectos. Mide la memoria, la inteligencia, el razonamiento, etc. Todas esas variables que son de naturaleza cualitativa, en este caso expresadas en números como tal. Entonces es una variable arbitrariamente cuantitativa. ¿Y cuál es el único que trabaja con este tipo de variable? Es Wilcoxon únicamente. Walsh sí o sí tiene que ser una variable de naturaleza cuantitativa como tal. Walsh entonces es el ganador en este enunciado, la prueba más óptima para resolver, para demostrar si esto es realmente correcto como lo están planteando estos investigadores. Ejercicio número 9. Incidencia de los problemas de índole familiar en el fracaso escolar. Los psicólogos educacionales han observado que gran parte de los adolescentes que fracasan en los estudios sufren problemas familiares. Observaron también que las mujeres se ven más afectadas que los varones. Para probar tal hipótesis se encuestó a chicos y chicas, formando las parejas de acuerdo al grado de fracaso escolar, evidenciando el año lectivo. La encuesta arroja un número estimativo que cuantifica la incidencia de los problemas familiares. Se encuestó a 12 parejas. Para comprobar la hipótesis trabajaron con un alfa de 0,05 y con los siguientes datos. Bien, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la muestra? Y las categorías de esa variable. En este caso, la variable es... ¿dónde está? Aquí está. La incidencia de los problemas familiares. Bien. La encuesta arroja un número estimativo que cuantifica la incidencia de los problemas familiares. Aquí lo que se está buscando estudiar es si estos problemas familiares van a influir en lo que es el grado de fracaso escolar. ¿Bien? Y para esto se encuesta a dos tipos de sujetos, los chicos y las chicas, ambos siendo dos muestras diferentes en primera instancia. Ok, ya saben que en la primera grabación yo les dije, cuando se toman dos muestras siempre comienzan siendo independientes directamente. Bueno, si es que no es el diseño de antes y después. En este caso yo tomo dos muestras de chicos y chicas, son independientes entre sí. ¿Por qué? Porque la respuesta que me den los chicos no va a depender de la respuesta que me den las chicas directamente. ¿Bien? La respuesta de uno sobre el otro no influye en el momento en que yo estoy realizando la investigación. Pero en este ejercicio se busca luego formar parejas. Así que por medio de un método del investigador se forma una pareja por cada chico y chica. Así que esas dos muestras que partieron siendo independientes ahora van a ser relacionadas, porque voy a buscar una comparación un poco más minuciosa, un poco más exacta con la respuesta de cada uno de estos individuos, del varón y de la mujer. ¿Cuáles son las categorías de la variable? Las categorías de la variable son estos numeritos que se acaban de cuantificar con respecto a los problemas familiares. Acá hay una categoría de 8, otra categoría de 6, otra categoría de 9, otra categoría de 5, otra de 4 y así sucesivamente. Bien, hay más de dos categorías de respuesta por parte de la variable. Pero yo con únicamente saber que hay un emparejamiento ya puedo determinar qué tipo de prueba va a ser. Tenemos a Wilcoxon, tenemos a signos, tenemos a Walsh. No se está trabajando la variable de forma cualitativa, ya vieron que la misma está expresada con números, y el grado de incidencia de problemas familiares no es una variable que sea cuantitativa naturalmente. Por medio de métodos arbitrarios, esa variable se cuantifica. ¿Bien?
Entonces descartamos a Walsh porque Walsh requiere que la variable sea cuantitativa desde el inicio. No lo es, fue cualitativa, pero arbitrariamente se cuantificó. ¿Y quién es el único que trabaja de esa forma? Es Wilcoxon. Así que esta va a ser la prueba seleccionada. Rigidez materna y timidez en el niño. Los profesionales dedicados a la psicología evolutiva y educacional afirman que el tipo de madre y su actitud educativa influyen directamente en el tipo de personalidad del niño. En base a esa afirmación, se supone que las madres rígidas con una actitud de excesivo control e interferencia en la conducta del niño logran el desarrollo de un niño tímido. Para probar esta hipótesis se realizó un psicodiagnóstico y observación de 15 hijos de madres rígidas y se obtuvieron los siguientes resultados. Se diagnosticaron 11 niños tímidos y 4 no tímidos. Bien, ¿cuál es la variable? La muestra y las categorías de esa variable. La variable es el tipo de personalidad del niño. ¿Cómo la identifiqué tan rápido? Simplemente por las categorías de respuesta. Acá dice que 11 niños son tímidos y 4 no. La timidez es parte de la personalidad de una persona, los extrovertidos y los introvertidos, por ejemplo. Entonces, por ende, esta es la variable que se está buscando estudiar. Siempre reconozcan rápidamente por la categoría que se están dando. ¿Bien? Estas son las respuestas de la variable. En este caso acá dice que se tomó una muestra conformada por 15 hijos de madres rígidas. ¿Bien? Y se obtienen simplemente 2 respuestas por esa muestra. No hay 2 muestras aquí porque no hay antes y después, no hay emparejamiento, no hay 2 tratamientos distintos, no hay 2 poblaciones distintas, así que no hay ni 2 muestras relacionadas ni 2 muestras independientes. Es simplemente una muestra de 15 niños de madres rígidas a los cuales esos 15 chicos se les preguntó. Se le hizo un psicodiagnóstico en base a su tipo de personalidad y los resultados fueron que 11 son tímidos y 4 no. Entonces, si es una muestra, vamos a tener a binomial y a chi cuadrado. Y vamos a tener en cuenta que hay que comparar las categorías de respuesta de esa variable. Binomial trabaja con 2 y chi cuadrado con más de 2. En este caso es simplemente 2 categorías de variable. Si son tímidos o si no lo son directamente. Bien, son 2 únicamente, así que descarto chi cuadrado. Así que la prueba más óptima para utilizar en este ejercicio es binomial simplemente. Los adolescentes actuales y sus miedos. Los psicólogos sociales y educacionales sostienen que muchos factores del momento actual de la realidad salteña y argentina están incidiendo sobre los adolescentes, de tal manera que el futuro les resulta amenazante que cualquier otro factor que en otro momento de la historia influían y pasaba más en las generaciones adolescentes. Se encuestó a 25 adolescentes salteños acerca de sus miedos, considerando que están a un paso de convertirse en adultos. Con un cuestionario con respuestas alternativas múltiples, los resultados obtenidos fueron los siguientes: miedo al futuro 11, a la falta de amor 6, a la muerte 4, a los adultos 2 y a descubrir su propia personalidad 2. Ok, ¿cuál es la variable, la muestra y las categorías de esa variable? En este caso, la variable es el miedo. ¿Bien? Esto es lo que se está buscando estudiar. El miedo específicamente de estos adolescentes de aquí. Van a ver que la variable está siendo relacionada con las categorías de respuesta: el miedo al futuro, a la falta de amor, a la muerte, a los adultos y a descubrir su propia personalidad. Hay 2 muestras aquí. Bien, veamos los diseños. 2 muestras relacionadas trabajan con un diseño de antes y después. Aquí no hay antes y después. No es que se les preguntó a 25 adolescentes en un momento a qué le tienen miedo y luego en otro momento a esos 25 adolescentes a qué le tienen miedo. No pasó eso aquí. No hay emparejamiento, así que no hay 2 muestras relacionadas.
¿Hay dos poblaciones distintas? No, es simplemente 25 adolescentes únicamente. No hay una diferencia, por ejemplo, con el género ni nada por el estilo. Simplemente 25 adolescentes salteños. ¿Hay dos tratamientos diferentes? No, no es que se aplicó una variable a estos 25 adolescentes y a otro grupo otra variable. No, simplemente aquí hay una sola muestra. ¿Y cuáles son las categorías de respuesta de la variable para esta única muestra? Son el miedo al futuro, una categoría; a la falta de amor, segunda categoría; a la muerte, tercera categoría; a los adultos, cuarta categoría; y a descubrir su propia personalidad, quinta categoría. Es una muestra con 5 categorías en total. Vamos a la tabla. Para una muestra tenemos a binomial h cuadrado y vamos a tener que binomial no va a ser porque nuestra variable está dividida en 5 categorías en total. ¿Quién trabaja con más de 2 categorías? Chi cuadrado. Entonces, esta es la prueba más óptima en este enunciado. Ejercicio 12. La tolerancia a la frustración y a sus diferencias en ambos sexos. Bien. Hay una validación consensual y clínica que plantea que las mujeres son más tolerantes a la frustración que los hombres. Para probar esto, estadísticamente se tomaron 2 muestras al azar de los estudiantes universitarios de Salta. Se seleccionó una muestra de mujeres y otra compuesta por hombres. Cada una consta de 10 personas. A cada estudiante se le entregó una hoja que incluía una consigna y 7 situaciones a las que debían responder con la mayor rapidez posible. Las situaciones que se presentaron a cada persona fueron extraídas del denominado test de Rosengate. Al hablar de la frustración se tomará como medida de la misma el grado de adecuación que presente una respuesta a las exigencias que pone el ambiente, es decir, que habrá mayor tolerancia si la persona es capaz de dar una respuesta adecuada. Los datos obtenidos fueron los siguientes: mujeres 7 respuestas adecuadas y 3 respuestas inadecuadas, varones una respuesta adecuada y 9 inadecuadas. Se trabajará con un alfa de 0,01. Bien, ¿cuál es la variable, cuál es la muestra y cuáles son las categorías de la variable? La variable que se está buscando a estudiar aquí es la tolerancia a la frustración. ¿Bien? Esta variable se busca estudiar en cuanto a 2 respuestas principalmente. Las categorías de la variable son las mujeres dando unas respuestas adecuadas y dando respuestas inadecuadas, y lo mismo por parte del hombre. Son 2 categorías únicamente, si dan respuestas adecuadas o si dan respuestas inadecuadas, todo para medir lo que es la frustración, su tolerancia. ¿Cuál es la muestra? La muestra está conformada por estudiantes universitarios de Salta, pero esto vendría a ser principalmente la población. En realidad de aquí se toman 2 muestras. Se toma una muestra de mujeres y otra compuesta por hombres. Bien, ¿cómo voy a saber diferenciar yo si son 2 relacionadas o si son 2 independientes? Por el diseño. 2 muestras relacionadas trabajan con un diseño de antes y después y emparejamiento. Aquí no hay antes y después. No es que se les preguntó a las mujeres en un momento cuál era su tolerancia a la frustración en base a unas preguntas y luego en otro momento se le hizo la misma pregunta para ver si cambiaron la respuesta. No pasó eso acá. No hay tampoco emparejamiento. Siempre que yo quiero utilizar emparejamiento, sí o sí tengo que tener la respuesta exacta de cada una de las personas que conforman la muestra. Y acá los datos, ¿cómo están? Están agrupados. Directamente se dijo 7 respuestas adecuadas y 3 respuestas inadecuadas. No conozco exactamente la respuesta de cada uno de los individuos. Y para yo trabajar con emparejamiento, sí o sí tengo que tener la respuesta de cada uno. Como van a ver en la tabla, toda prueba que trabaja con emparejamiento trabaja con datos no agrupados. ¿Ve? Y aquí no los hay. Si no hay antes y después, y si no hay emparejamiento, entonces no son 2 muestras relacionadas. Son muestras independientes principalmente. Y acá tenemos a Fisher.
la frecuencia esperada, la chi cuadrada de 2 por 2 y la mediana. Vamos a descartar a la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana trabaja con datos no agrupados y ya dijimos que aquí están agrupados. Me quedo con estos tres. Los tres, como vimos anteriormente, tienen casi las mismas características. ¿Y cuál es la principal característica en la cual nos tenemos que enfocar? Es el n principalmente. ¿De cuánto es el n en esta investigación? Bien, las mujeres conforman 10 y los varones conforman 10. 10 más 10 es 20. Y vamos a tener que Fisher trabaja con un n de 20 o menos. No es frecuencia esperada porque el n es solamente 20 y no es tampoco chi cuadrada de 2 por 2. Es Fisher en este caso la prueba óptima para realizar en este ejercicio. Demostración de afecto en ambos sexos. En la materia estadística de la carrera de Psicología de Lucasal del año 2009 surgió el debate si la mujer o el hombre es más demostrativo. Para ello se preguntó a cada alumno qué pensaba al respecto y se obtuvieron los siguientes datos. 10 alumnos sostenían que la mujer es más demostrativa, 9 que el varón y 2 que ambos eran demostrativos por igual. Bien, ¿la variable cuál es? En este caso es saber quién es más demostrativo. ¿Ven? ¿Cuál es la muestra? La muestra es, ¿dónde está? Alumnos de la materia de estadística. ¿Y cuáles son las categorías de la variable? En este caso las categorías son que la mujer es más demostrativa, que el varón es más demostrativa, que ambos son demostrativos por igual. Bien. Es una sola muestra. ¿Cómo podemos saber que no son dos muestras? Primero porque dos muestras relacionadas trabajan con antes y después. Acá no hay antes y después. Emparejamiento. Acá no hay emparejamiento. Las independientes trabajan con dos poblaciones distintas. Acá es la misma población únicamente. La misma muestra a la cual se le hizo la misma pregunta a todos los participantes. ¿Quién considera que es más demostrativo? ¿El hombre o la mujer? También no hay dos tratamientos diferentes, no es que se aplicó una variable a una muestra y otra variable a otra muestra, no pasó eso acá. Es una sola muestra entonces, una muestra que acepta tres categorías de variable. Y ya dijimos que chi cuadrada es la única de las pruebas de una muestra que va a trabajar con más de dos categorías de variable. Entonces la prueba elegida aquí es chi cuadrada únicamente. Ejercicio 14. Servicios de salud público de las diferentes zonas de Salta. Estos son los datos que se obtuvieron en una investigación sobre cómo se distribuyen los servicios de salud en la provincia de Salta. Los investigadores suponen que los servicios de salud se concentran mayormente en los centros de salud más que en los hospitales en las diferentes zonas de nuestra ciudad. Se trabajará con un alfa igual a 0,05. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la muestra y cuáles son las categorías de esa variable? Acá lo que se está buscando realizar es una comparación con respecto a dónde se concentra mayormente los centros de salud y los hospitales en base a diferentes zonas de nuestra ciudad. La variable es simplemente saber quién se concentra más en la ciudad de Salta, en nuestra ciudad, porque acá dice provincia de Salta. Se toman dos muestras, que son los hospitales y son los centros de salud, y se hace un análisis con respecto a la cantidad de hospitales que hay en las distintas zonas de Salta. En la zona centro hay 5 hospitales, en la centro de salud hay 58, en la zona norte hay 2 hospitales, en el centro de salud hay 13, y así sucesivamente distintos datos. Bien, no es una muestra, porque acá se está teniendo en cuenta a los hospitales y los centros de salud como dos muestras. Serán relacionadas y sepan que las relacionadas trabajan con un diseño de antes y después, cosa que no hay acá, y con un diseño de emparejamiento, cosa que tampoco hay acá. Acá también pueden tener en cuenta la cantidad de hospitales y la cantidad de centros de salud, por ejemplo. Van a ver que esto da un n distinto al n que da aquí. Si el n es distinto, entonces son dos muestras independientes. Yo siempre que trabaje con relacionadas, el n tiene que ser exactamente igual en ambas muestras.
Independientes puede ser igual o puede ser distinto, trabaja de las dos formas, pero las relacionadas sí o sí tienen que ser igual. En este caso son independientes. ¿Bien? Entonces tenemos dos muestras independientes. Pero yo tengo distintas categorías con respecto a estas respuestas, a estas variables. Porque acá se busca estudiar dónde se concentra mayormente cada uno de ellos. Van a ver que una categoría es que se concentra en la zona centro, la otra categoría en la zona norte, la otra categoría en la zona sur y la otra categoría en la zona oeste. Tengo dos muestras y tengo más de dos categorías. Bien, vamos al cuadro, a la tabla. Cuando nosotros tenemos dos muestras independientes, vamos a tener que Fisher, la frecuencia esperadas y chi cuadrada de 2 por 2, estos tres trabajan simplemente con dos categorías de variable nada más. O sea que aquí, para que sea una de esas tres pruebas, yo tendría que haber tenido solamente zona centro y zona norte. Dos respuestas de variable únicamente, pero tengo cuatro en total. No es mediana porque para que sea mediana yo tengo que tener datos no agrupados. Acá están totalmente agrupados los datos. Y me queda esta prueba de aquí abajo, que es la chi cuadrada de 2 por k. La chi cuadrada de 2 por k trabaja con dos o más muestras y trabaja con dos o más categorías. En este caso yo tengo 4 y tengo dos muestras. Me sirve utilizar chi cuadrada de 2 por k, ya que cumple con el requisito de dos muestras y cumple con el requisito de tratar dos o más categorías con respecto a la variable. ¿Bien? Así que lo más óptimo es realizar chi cuadrado de 2 por k en este ejercicio. El adolescente y su confidente. En la asignatura Psicología General correspondiente al cuarto año del bachiller común, surgió la discusión entre los alumnos acerca de a quién confían los adolescentes sus problemas, de todo tipo, en busca de una solución. La docente implementó una encuesta sobre los 30 adolescentes encuestados. Los resultados obtenidos fueron: 5 confían en el padre, 7 en la madre, 12 en los amigos, 3 en el novio, novia, 13 en los profesionales. La profesora suponía que los adolescentes confían más en sus padres, más sus problemas a los amigos. Para probar la hipótesis, alfa igual a 0,06. ¿Cuál es la variable aquí? La variable es principalmente la... ¿Dónde está? Bien, la confianza principalmente. ¿A quiénes se les va a contar los problemas estos adolescentes? ¿Cómo podemos reconocer las variables en base a la respuesta de cada uno de ellos? Acá dice 5 confían en el padre, en la madre, 12 en los amigos, 3 en el novio o novia y 3 en los profesionales. Se busca medir cuál es la confianza, cuál es el confidente, a quién prefieren contar estos adolescentes sus problemas. Y se está aceptando más de una categoría de respuesta. ¿Bien? Se está aceptando un total de 5. Bien, es una sola muestra porque son 30 adolescentes, no hay antes y después, no hay emparejamiento, no hay dos tratamientos diferentes, ni dos poblaciones diferentes, así que descarto las dos muestras relacionadas. Es una sola muestra, puede ser binomial o chi cuadrado, pero al tener 5 categorías de respuesta, chi cuadrada es la única que trabaja con esa cantidad de categorías, así que la prueba seleccionada en este enunciado va a ser chi cuadrada. Evaluación de un programa de intervención en orientación vocacional. A pedido de las autoridades de un colegio polimodal del Mar del Plata, la universidad organizó un proyecto de intervención con la modalidad de talleres grupales, considerando que la situación grupal puede favorecer, entre otras características, la confianza para tomar una decisión. La intervención se organizó en 4 talleres. Para cada taller se implementó una técnica adecuada a los objetivos propuestos. Para evaluar si la intervención fue efectiva para aumentar la confianza para tomar una decisión, se aplicó al inicio y al final del programa la técnica del diferencial semántico, que permite una cuantificación desde altamente desconfiado con un puntaje del 1 hasta altamente confiado con un puntaje de 7. Para probar la hipótesis que se desprende, se trabajará con un alfa igual a 0,10. Los datos obtenidos por las autoras son los siguientes. Bien.
Vanessa en el primer taller 6, en el cuarto taller 7 y distintas respuestas hasta un n de 16 personas. Ok, acá la variable que se está buscando estudiar es la confianza para tomar una decisión. Esta se busca comparar en dos momentos distintos, en un primer taller y en un cuarto taller. ¿Okay? Vamos a tener entonces que hay un diseño de antes y después. ¿Por qué? Porque se está tomando la respuesta de un mismo individuo en dos momentos distintos. ¿Cuáles son las pruebas que trabajan con ese diseño? Vamos a tener a McNemar, vamos a tener a Signos, vamos a tener a Wilcoxon y vamos a tomar a Walsh. Bien, veamos cuáles son las categorías de respuesta de esa variable. Van a ver que McNemar solo acepta 2 únicamente. Y aquí las categorías de respuesta de la variable son varias. Es 6, es 7, es 5, es 2, es 1, es 4. Hay más de 2 categorías de respuesta de variable. Así que McNemar ya no es. McNemar es solamente hasta 2 nada más. Descarto este de acá. Ok. Acá se dice que se midió todo lo que es la confianza con un puntaje del 1 al 7. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se está cuantificando por método arbitrario. Método que aquí no se especifica cómo fue, pero se sobreentiende que la confianza es una variable cualitativa, pero que por un método forzoso por parte del investigador se puede llegar a cuantificar. Voy a descartar por ende a Signos. Signos trabaja con una variable cualitativa. La variable no es cualitativa en este caso. Y voy a descartar a Walsh porque la confianza no es una variable que en un principio sea cuantitativa. Voy a quedarme con Wilcoxon porque por métodos arbitrarios se cuantificó una variable. ¿Bien? Principalmente conozco la respuesta de cada uno de estos individuos como tal. Es un n entre 5 y 25, entre 6 y 25 son 16 participantes, así que me quedo con la prueba de Wilcoxon. Test de atención de Pauly-Scher. En un colegio secundario de la ciudad de Salta se observó una gran diferencia en el rendimiento en el estudio entre varones y mujeres. La docente del espacio curricular de psicología pensó que el bajísimo rendimiento de los varones estaría fuertemente influenciado por la deficiente capacidad de atención de los mismos. Para verificar su suposición, procedió a aplicar a los alumnos de un curso completo del test de atención de Pauly-Scher, según la modificación introducida por Szekely. Obtenidos los datos, comparó los resultados de varones y mujeres. Este test contabiliza los errores de atención cometidos, por lo tanto un puntaje de 0 equivaldría a una atención excelente, de 0 a 9 errores, y así gradualmente hasta llegar a más de 40 errores, que marcarían una atención deficiente. Se trabajará con un alfa igual a 0,05, los datos obtenidos fueron los siguientes. Bien, ¿cuál es la variable que se está buscando estudiar acá? Los errores cometidos, como tal está en este cuadrito de acá arriba. Acá se busca observar si hay una gran diferencia en el rendimiento del estudio entre hombres y mujeres. Y acá lo que se busca es decir, la docente en el espacio de psicología pensó que el bajísimo rendimiento estaría influenciado por un déficit de capacidad de atención de los mismos. Para verificar su suposición, procede a aplicar un curso completo del test de atención de Pauly-Scher. Bien, se aplica un test de atención y en base a los datos obtenidos se compara a hombres y mujeres con respecto a los errores de atención cometidos. Bien, entonces se va a buscar estudiar cuál es la diferencia entre el rendimiento académico en base a un test que va a contabilizar los errores de atención cometidos por ambas muestras. Bien, ¿cuáles son las categorías de respuesta de esa variable? Es 13, es 15, 19, 32, 11, 17, 6, 5, 9. Esas son las distintas categorías porque son las cantidades de errores que ellos cometieron durante el transcurso de ese test. Bien, entonces, si yo tengo una variable que tiene más de una categoría, tengo dos muestras en total porque una muestra está conformada por varones y tengo otra muestra conformada por mujeres, ¿van a ser dos muestras relacionadas o dos muestras independientes?
Primero, para que sean relacionadas, ambas muestras tienen que estar conformadas por la misma cantidad de sujetos. Acá no, a simple vista se puede ver que hay más varones que mujeres. Así que de por sí ya descarto dos muestras relacionadas. E incluso también puedo descartarlas por el diseño con el cual se está trabajando. Acá no hay antes y después. Acá no hay emparejamiento. En ningún momento se dice que se realizó este test a los varones en un momento y luego el mismo test en otro momento. Tampoco se dice que se van a formar pareja entre hombres y mujeres. Así que descarto dos muestras relacionadas. Me quedo con las independientes. Dos muestras independientes vamos a tener a Fisher, vamos a tener a las frecuencias esperadas, vamos a tener a chi cuadrada de 2 por 2 y vamos a tener a la mediana. Bien, una principal diferencia para descartar a uno y otro es que Fisher, por ejemplo, trabaja con agrupado, la frecuencia esperada también y chi cuadrada de 2 por 2 también. La mediana trabaja con datos no agrupados. ¿Y cómo están los datos aquí? Están no agrupados porque yo conozco las respuestas de cada uno de estos individuos. En este caso, la cantidad de errores que cometieron durante el test de atención. Si yo tengo la respuesta de cada individuo, entonces ya tengo que son datos no agrupados. ¿Quién es el único que trabaja de esta forma? Y la mediana. Bien, descarto Fisher entonces, descarto las frecuencias esperadas y descargo chi cuadrada de 2 por 2. Es un ejercicio que se resuelve mediante la aplicación de la prueba de la mediana directamente, porque son datos no agrupados, el n en realidad no importa, hay más de dos categorías de variable y la variable tiene un orden. ¿Bien? Yo puedo poner un orden con respecto a la cantidad de errores que cometieron cada uno de estos chicos. Bien. Resistencia física de fumadores y no fumadores. Generalmente los médicos sostienen que el grado de resistencia física es mucho mayor en los no fumadores que en los fumadores. Un grupo de instructores de gimnasia se propone hacer una demostración del supuesto médico a fin de persuadir a los alumnos ingresantes a abandonar tal perjudicial hábito. Para la demostración se seleccionaron dos grupos, tomando ingresantes al gimnasio, fumadores y no fumadores. Se sometieron a ambos grupos a diversas pruebas de resistencia física, resistencia de trabajo de abdominales, pectorales. El grupo de investigadores evaluó a cada alumno en base a una escala del 1 al 10 con respecto al grado de exigencia de resistencia física, demostrando que las pruebas donde 10 significa excelente resistencia física. Bien, ¿cuál es la variable? ¿Cuáles son las categorías de esa variable? ¿Y cuál es la muestra? Vamos a tener acá que las categorías de la variable, para identificar más rápido la variable, es en relación al grado de resistencia física. Demostrando en las pruebas donde 10 significa excelente resistencia física. Entonces, acá la variable que se está buscando estudiar es la resistencia física en dos muestras conformadas por los no fumadores y los fumadores. Entonces, el grupo de investigadores, el grupo de instructores de gimnasia, van a querer demostrar que hay una mayor resistencia física con respecto a aquellas personas que no tienen el hábito desagradable de fumar, con aquellas personas que sí tienen dicho hábito. ¿Ok? Estas van a ser las dos muestras en las cuales se va a buscar comparar las variables. Son dos poblaciones diferentes. Una población son no fumadores, la otra son fumadores. Cada una conformada por sus distintos individuos que obtuvieron un puntaje de 10, 9 con respecto a los ejercicios de resistencia física. Y podemos decir que no son dos muestras relacionadas porque no hay antes y después y no hay un diseño de emparejamiento, ¿bien? Así que ya puedo descartar las relacionadas. Me quedo con las independientes, pero en las independientes, como acabamos de ver hace ratito, esas pruebas trabajan con datos no agrupados. La mediana en ese caso, ¿bien? Y Fisher y chi cuadrado y la prueba de la frecuencia esperada, perdón, trabajan con datos que son agrupados, como ven acá. No hay datos agrupados aquí, yo conozco la respuesta de cada uno de estos individuos. Así que habiendo datos no agrupados, habiendo dos muestras independientes, habiendo dos poblaciones diferentes,
con más de dos categorías de variable, yo puedo decir que puedo aplicar la prueba de la mediana en este enunciado. La posición de los jóvenes frente al aborto. Dado el debate público acerca de la Ley de Salud Reproductiva y Sexualidad Responsable en los diferentes ámbitos sociales, se han generado múltiples debates. Muchos suponen que lamentablemente esta ley sería preliminar a la legalización del aborto. En un colegio polimodal se generó la polémica acerca del aborto. Para el cierre del debate, la docente pidió la opinión de los chicos a través de un buzón que preservaba el anonimato de las respuestas. El equipo docente suponía que serían más las mujeres que votarían por no al aborto que los varones. La hipótesis de alfa 0,05 y los datos de la muestra son los siguientes: varones y mujeres. Bien, acá a simple vista tengo dos muestras. Tengo a varones y tengo a mujeres. Dos muestras relacionadas o independientes. Bien, para que sean relacionadas tengo que tener un diseño de antes y después. No está dicho diseño. Tengo que tener un diseño de emparejamiento. Acá no dice que se van a formar parejas. ¿Ven? Así que me quedo con las independientes. En las independientes, ¿a quiénes tengo? Tengo a Fisher, tengo a la frecuencia de la fe, tengo a chi cuadrada de 2 por 2 y tengo a la mediana. Bueno, la mediana, por ejemplo, trabaja con datos no agrupados, como venimos diciendo en los dos ejercicios anteriores. Pero la mediana trabaja principalmente con variable cuantitativa, como vamos a ver aquí. Bien, la mediana, saquemos esto, no agrupados, trabaja con datos que son cuantitativos principalmente. Este es el principal tipo de variable que va a trabajar este tipo de prueba. En cambio, la chi cuadrada de 2 por 2, la Fisher y la frecuencia de la fe hacen principal énfasis en lo que es la variable cualitativa como tal, con dos categorías. Bien. La mediana también trabaja con variables cualitativas en algunos casos, pero no el 100% de los casos. De hecho, muchas veces la variable cualitativa se la busca cuantificar directamente. Así que cuando es cuantitativa directamente y yo conozco cada una de las respuestas de estos datos, directamente yo opto para la resolución por mediana. En este caso, como son variables cualitativas, es mejor utilizar la Fisher, la frecuencia de la fe y la chi cuadrada de 2 por 2. Pero ¿qué sucede acá? Ya que esos tres trabajan con datos que son agrupados. Y bueno, yo tranquilamente puedo agrupar estos datos. Puedo poner que las mujeres, en ellas, tal cantidad respondió que no y tal cantidad respondió que sí. ¿Y qué no y sí? Son las dos categorías en relación a la variable que se está buscando estudiar. Si está a favor o no está a favor de lo que es el aborto. La variable en sí es la opinión hacia el aborto. ¿Ven? Las categorías que se está buscando aceptar, que se está buscando estudiar y comparar entre ambas muestras es si está a favor o si está en contra. Y bueno, yo acá en este ejercicio lo que tengo que hacer es agrupar los datos, dando a entender que dentro de las mujeres, a ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 están en contra del aborto y 2 están a favor, y de los varones, bueno, agrupados y cada uno con su determinado resultado. Bien, si yo los agrupo entonces, tranquilamente puedo trabajar con Fisher, chi cuadrado o calcular las frecuencias esperadas. ¿De cuánto es el n en este caso? El n está conformado por ambas muestras, 11 mujeres y 11 hombres, un total de 22. Bien, vamos al n de estas tres pruebas y vamos a ver que Fisher trabaja con 20 o menos. 22 es más, pero no es más que 40. Así que ya de por sí puedo descartar Fisher y chi cuadrada de 2 por 2. ¿Quién es el único que me queda? Y son el cálculo de las frecuencias esperadas. ¿Ven? Ya que el n de 22 se encuentra entre 20 y 40. Las frecuencias esperadas. Y como ya dijimos, es un tipo de resolución, por lo cual me va a ayudar a determinar si es mejor utilizar Fisher o una resolución de chi cuadrado de 2 por 2. Los empleados administrativos de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta desde el día
14 de noviembre de 1988, fueron trasladados de su dependencia de Mitre 550 a un local sito en calle Balcarce 980, local que se encuentra cerca de la estación de ferrocarriles, rodeado de bares y albergues transitorios y que además su estado de conservación es malo. Ante esta situación se realizó una investigación en el lugar consultando a 2 empleados, 6 varones y 6 mujeres, sobre si consideran denigrante o no este traslado. La hipótesis planteada fue que los empleados administrativos en la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, que son del sexo femenino, consideran denigrante el traslado en mayor proporción que los empleados del sexo masculino. El margen de error permitido en la presente investigación es alfa igual a 0,05. Los resultados son los siguientes. Bien. ¿Cuál es la variable? La variable es... ¿dónde está? La consideración con respecto al traslado. ¿Bien? Esa es la variable que se está buscando estudiar. ¿Cómo consideran que fue el traslado? Hay varones que consideran que fue denigrante y hay varones que consideran que no fue denigrante. Bien, esas son las categorías de respuesta de la variable. ¿Y cuáles son las muestras? Son hombres y mujeres nada más, que son los empleados administrativos de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta. Al momento del traslado se buscó estudiar si ese traslado fue denigrante y las categorías de respuesta que se buscó obtener es si sí o no nada más. Bien, 2 categorías únicamente. En este caso lo que estamos teniendo son 2 muestras independientes. ¿Por qué? Porque no están relacionadas. Ya saben que para que sean relacionadas sí o sí tiene que haber un antes y después, y no es que aquí se tomó una respuesta de antes en un momento a los varones si fue denigrante y después en otro momento si no lo fue o algo por el estilo. No hay antes y después. No hay emparejamiento porque no está proponiendo acá que se emparejen los resultados. Y también cuando hablo de emparejamiento yo tengo que tener los datos exactos de la respuesta de cada uno de estos individuos y acá están agrupados, así que descarto todas las pruebas de 2 muestras relacionadas. Me quedo con las independientes directamente. Bien, ¿de cuánto es el n? Ya saben que para determinar independientes entre Fisher, entre la frecuencia esperada entre el chi cuadrado de 2 por 2 y la mediana, principalmente es tener en cuenta si están agrupados los datos y cuánto es el n. Descarto mediana porque la mediana trabaja con datos no agrupados. Me quedo con estos 3 y me fijo el n. El n en este caso es de 6 varones, 6 mujeres, de 12. ¿Y quién trabaja con un n menor a 20? Fisher. Así que la prueba de Fisher es la más óptima para realizar en este enunciado. El aprendizaje por el afecto. En el 9º año de EGB se registran numerosas dificultades en el aprendizaje y esto se refleja en las calificaciones trimestrales de muchas instituciones de nivel. De acuerdo a las observaciones de especialistas, los adolescentes mejorarían su aprendizaje si cada docente empleara más el afecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto llevaría a pensar que empleando el afecto serían más los chicos que aprueben. Para probar la hipótesis tomó una muestra de alumnos del 9º año de una institución privada y se compararon sus calificaciones de ciencias sociales en primer trimestre y el segundo trimestre, para cuyo desarrollo los docentes pusieron énfasis en el afecto, luego de haber participado de jornadas de capacitación sobre el tema. Para la comparación solamente se tienen en cuenta si aprueban o no aprueban. Se trabaja con alfa igual a 0,05. Bien, tengamos en cuenta entonces la variable. La variable es simplemente ¿dónde está? Bien, se busca estudiar si los adolescentes van a mejorar su aprendizaje si los docentes emplean más el afecto durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo que se está buscando estudiar. La variable está medida en 2 categorías únicamente, es si aprueban o no aprueban directamente. Bien, son 2 muestras relacionadas. ¿Por qué? Porque a simple vista se puede ver que hay un antes y después. Bien, un antes y después conformado por 24 sujetos. Y yo conozco exactamente la respuesta de cada uno de ellos.
En un primer trimestre, en todo lo que es el área de ciencias sociales, se compararon las calificaciones y se limitaron a decir si este chico aprobó o no aprobó. Pasaron 3 semanas, los docentes durante sus clases eh, realizaron actividades, desarrollaron temas de forma más afectiva. Por eso dice acá que los docentes pusieron énfasis en el afecto luego de haber participado de jornada de capacitación sobre el tema. Y ya en el segundo trimestre, cuando otra vez comenzaron las evaluaciones, los chicos dieron una respuesta distinta con respecto al primer momento. Hay un antes y después en resumen. Antes y después, ¿quién trabaja con ese tipo de diseño? McNemar, Signos, Wilcoxon y Walsh. Tenemos que la categoría de la variable está medida en una escala nominal, porque es simplemente aprueba y no aprueba. Esa variable no es cuantitativa, así que descarto Walsh. Descarto también Wilcoxon, porque también trabaja con variables que se expresan numéricamente. Me queda Signos y McNemar. Voy a descartar Signos, ¿por qué? Porque Signos trabaja con una variable que es ordinal. Y como tal, yo no puedo establecer una diferencia de orden entre si aprobó o no aprobó. Esto es más que esto, ¿bien? Así que solamente me quedaría McNemar, una prueba que busca estudiar principalmente si los chicos durante esos 2 momentos, entre esos 2 trimestres, aprobaron o no aprobaron en base a lo que es la afectividad del docente durante el transcurso de las clases. Bien, así que me quedo con la prueba de McNemar. Ustedes pueden llegar a considerar de que en realidad sí se puede establecer un orden de que uno aprueba y el otro no aprueba. Bien, ustedes siempre tengan en cuenta cuál es la finalidad de la investigación para medir si hay como tal un orden o no. La finalidad de la investigación es propiamente si sirve de algo que el docente sea afectivo. Esa afectividad se busca comparar por medio de las notas de los chicos, si aprobaron o no aprobaron directamente. Pero la finalidad es esa, si la afectividad sirve directamente. No está la finalidad de ver cuál es la nota numérica de los chicos, ni ver si cambiaron sus notas a partir de su propio desempeño, siendo más inteligentes o mientras estudiaron más. Es simplemente la afectividad nada más. En ese sentido, lo que se busca hacer énfasis durante esa investigación, no se le puede dar un orden como tal a esa variable de si aprobó o no aprobó. ¿Ven? Porque la relación está más en si sirvió la afectividad directamente, nada más. En ese caso hay un antes y después, hay una variable cualitativa, es una variable nominal como tal. Problema número 22. Evaluación de la honradez en la Argentina. La revista Selecciones del Reader Digest se propuso evaluar la honradez de los argentinos. Esta experiencia se realizó en diferentes provincias y naciones, distribuyendo billeteras extraviadas en diferentes rincones. Antes de realizar la experiencia en Argentina, se suponía que predominarían las personas que no devolverían la billetera. Se tomó una muestra en Rosario y de 13 billeteras perdidas solo se devolvieron 5. Se trabajará con un alfa de 0,05. Bien. En este caso, el propio enunciado lo está diciendo. Se tomó una muestra de personas que viven en Rosario. Y acá la variable que se está buscando estudiar es la honradez. Si van a devolver o no van a devolver la billetera extraviada. Eso se mide en 2 categorías de respuesta. En los que la devuelven y los que no la devuelven. 13 personas no devuelven y 5 personas sí devolvieron esa billetera. Es una sola muestra con 2 categorías. ¿Y quién trabaja de esa forma? Binomial. Binomial trabaja con una muestra y trabaja con 2 categorías de variable. Creo que este enunciado es muy fácil de identificar a simple vista de qué tipo de prueba se debe utilizar. Problema número 23. ¿Cómo califica los servicios PAMI?
El presente trabajo se propone como metodología auscultar la opinión, percepción e imagen que tiene la gente con relación a diferentes aspectos de labor que se desarrolla en el PAMI. Con tal objetivo se realizó una encuesta entre afiliados de la obra social, es decir, personas que conviven con el PAMI, casi a diario, habiéndose entrevistado a 300 personas de la delegación Salta de la institución. La encuesta ha sido realizada personalmente por el investigador en la sede de la UGL entre el 4 y 15 de febrero del año 2008. Para probar la hipótesis se trabajará alfa 0,05. Bien. Acá entonces se busca estudiar la variable con respecto a la percepción e imaginación que tiene la gente con respecto a los labores que desarrolla el PAMI. ¿Qué percepción tiene la gente con respecto al PAMI? Básicamente, vamos a tener que las categorías de respuesta a esa variable es que algunos consideran que el PAMI hace un muy buen trabajo, el PAMI hace un buen trabajo, regular, malo, y NS y NC que es no sabe, no contesta. Ok, acá les tengo que dar bolilla principalmente a la frecuencia. Esto que ven acá abajito del porcentaje no es para nada importante porque es literalmente una representación de la propia frecuencia. 9 representa el 3%, 45 al 15%, y está por estar únicamente. Esto no me va a servir para nada porque yo ya tengo la propia frecuencia. ¿Ven? Acá, por ejemplo, hay muchos que a simple vista tienden a pensar, es chi cuadrado de 2 por k porque hay dos muestras y hay más de dos categorías. No son dos muestras, es una sola muestra. Esto de acá abajo simplemente representa a qué porcentaje representa de toda la muestra, nada más. Pero no es una muestra diferente. Esto sí son más de dos categorías, son 5 en total. Y teniendo en cuenta que es una sola muestra con más de dos categorías, ¿quién trabaja de esa forma? Y chi cuadrada trabaja como una muestra y más de dos categorías. ¿Ven? Si solamente me diría si es bueno o malo la percepción que tiene la gente con respecto al trabajo del PAMI, me limitaría a decir que es binomial directamente. ...24 y ya me voy dando cuenta de qué tipo de prueba voy a utilizar acá, simplemente por el antes y después. A una muestra correspondiente a las alumnas de noveno año de GB3 se realizó una encuesta preguntándoles qué modalidad elegirían en el examen polimodal, orientación en ciencias biológicas u otra. Posterior a esto se realiza una charla informativa sobre esta orientación, luego se repite la encuesta para observar los cambios en las decisiones. Los investigadores suponían que la cantidad de alumnas que antes se había anotado por la orientación en ciencias biológicas luego cambiaron su opinión sobre mayor a la cantidad de alumnas que primariamente eligieron otra orientación y luego cambiaron la orientación en ciencias biológicas. Para probar la hipótesis trabajará con alfa 0,05. Bueno, tengo la información de cada uno de los participantes de la muestra, es datos no agrupados. Tengo un antes y después. Tengo dos categorías de respuesta, sí y no. La variable es simplemente si van a elegir la orientación de ciencias biológicas, y las categorías que se espera recibir es si van a hacer esa orientación o si no la van a hacer directamente. Así que tengo un diseño de antes y después, dos muestras relacionadas en este caso. ¿Quiénes trabajan de esa forma? Tenemos a McNemar, tenemos a Signos, tenemos a Wilcoxon y tenemos a Walsh. Voy a descartar a Walsh porque la variable es cualitativa, es simplemente sí o no, no es cuantitativa, no es cuantificable tampoco. Me quedo con Signos y McNemar. Signos trabaja con una variable ordinal y yo no puedo poner un orden de que sí va antes que no. Así que también tengo que descartar a Signos. McNemar es un diseño de antes y después con una variable cualitativa nominal, en este caso con dos categorías. Dos categorías de respuesta de sí o no. Así que esta es la única prueba que se va a ajustar a las características que se están presentando en este enunciado. Ejercicio 25. En la cátedra de trabajo integrador final se tomó el recuperatorio del examen parcial a 60 alumnos con el sistema alternativa múltiple. De esta manera aprobaron solamente 12 alumnos.
Para favorecer a los 12 alumnos, el equipo de cátedra decidió anular el examen con el sistema alternativas múltiples e implementar un sistema tradicional de evaluación a través de cuestionario abierto. Los docentes suponían que el sistema tradicional iba a arrojar un número mayor de alumnos aprobados. Los datos arrojados en este segundo recuperatorio fueron los siguientes: 43 alumnos aprobaron. Para probar hipótesis se trabajará con un alfa igual a 0,05. Bien, ¿es una muestra, dos muestras o más de dos muestras? En este caso son dos muestras. Los docentes lo que están buscando estudiar es si el sistema tradicional iba a arrojar un mayor número de alumnos aprobados. Se realizó dos instancias de exámenes. En una instancia se tomaron alternativas múltiples y en la otra se decidió implementar un sistema tradicional de evaluación a través de un cuestionario abierto. Bien. Hay dos exámenes que se realizaron en dos momentos distintos. En el primer momento, 60 alumnos por medio del sistema alternativas múltiples solamente aprobaron 12 nada más y el resto desaprobó, que son 48. En la segunda instancia, con el sistema tradicional se arroja el resultado de que 43 aprueban y los otros desaprueban, que son 17. Entonces tenemos un antes y después. Se está buscando hacer una comparación en base a el cambio de la modalidad del examen como tal. Bien, si es un antes y después, entonces vamos a tener principalmente a McNemar, vamos a tener a Signos, vamos a tener a Wilcoxon y vamos a tener a Walsh. En este ejercicio simplemente se dice que aprobaron y no aprobaron directamente. Así que voy a descartar a Walsh porque este trabaja con una variable cuántica y voy a descartar a Wilcoxon porque trabaja con una variable arbitrariamente cuantitativa. Me queda Signos y me queda McNemar únicamente. Bien, Signos los voy a descartar simplemente porque la variable que se está buscando utilizar acá está medida con datos agrupados. Bien, yo para trabajar con signos sí o sí necesito que los datos estén no agrupados como tal. Bien, tendría que tener la respuesta de cada uno de esos sujetos de forma individual, pero están agrupados. McNemar sí trabaja de esa forma, trabaja una variable cualitativa, en este caso que es nominal, aprobado y no aprobado, y con dos categorías. McNemar es el que mejor se ajusta a todas las características de este enunciado, así que por ende lo voy a tomar como prueba de hipótesis más óptima para este enunciado. ¿Ven? Es un antes y después con datos agrupados, McNemar. Bien, estos eran los 25 ejercicios. Ya pueden ver que con la tablita esa, comparando correctamente, se puede identificar tranquilamente qué tipo de prueba es mejor utilizar en cada enunciado. De todas formas, siempre está la duda de saber, ¿realmente estoy haciendo bien la comparación? ¿Realmente estoy dirigiendo bien la prueba? Ya saben que me pueden preguntar por privado si están haciendo un buen uso de la tabla, si están analizando bien los datos. Me pueden pasar también por privado si resolvieron bien todo lo que es el procedimiento objetivo. No tengo drama en darle una ojeada a esos resultados. Así que espero que les haya servido cómo utilizar esta tablita para identificar qué prueba de hipótesis utilizar en determinados enunciados. Así que nos estamos viendo.